¿Hay diferencias entre la Biblia católica y la Biblia protestante? La Biblia no es solo un libro que algunos creen, sino una biblioteca completa, es decir, un conjunto de libros. La Biblia está compuesta por 73 libros, algunos de los cuales bastante extensos, como el profeta Isaías, entre otros más breves. Estos libros están repartidos en forma Antiguo y Nuevo Testamento, que corresponde cada uno desde antes y después de Cristo. En esta vez se suele caer en manos de algunos Biblias protestantes y nos llevamos la sorpresa que en el Antiguo Testamento se deben a la ausencia de algunos libros como Tobías, Judith, Primera, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y de Baruch. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Cuál es la diferencia principal entre una Biblia y la otra? Vamos a remontar un poco de historia. Le guste o no a los protestantes, la Biblia tiene raíces históricas, porque la Biblia no bajó del cielo completa, sino que fue compilada, fue reunida, fue establecida como un canon, que significa regla, con alguna autoridad superior a la Biblia. ¿Por qué decimos superior? Porque debe de definir si esto es inspirado o no. Encontramos en Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Pero cuando encontramos en Timoteo, no encontramos cuáles son esas. En Timoteo se habla del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía no estaban escritos el Evangelio de Juan, no estaban escritos todavía el Apocalipsis y otras cartas. Entonces, si tomamos como referencia Timoteo, entonces entramos en un error de que no es suficiente. La Biblia no establece cuáles son y lo que establece son los hechos. Ahora veamos un poco qué dice la, la historia. Primero, en la antigüedad judía de Palestina. Encontramos el tiempo de Jesucristo, el pueblo judío aceptaba el Antiguo Testamento y no había definido cuáles eran los libros sagrados. Es decir, se tenían abierta la posibilidad de agregar nuevos escritos a la colección de libros inspirados. Pero desde hacía mucho tiempo, desde alrededor del año 600 a.C., con la destrucción de Jerusalén, desapareció el Estado judío. Estaba latente la preocupación concreta de la lista de libros inspirados, criterio que usaban para fijar lista de libros. Debían de ser libros sagrados con los cuales reconocía la verdadera fe de Israel para asegurar la continuidad del pueblo. Había varios escritos dudosos de asuntos de fe, inclusive francamente peligrosos, de manera que fueron excluidos de la lista oficial. Así se fijó entonces una lista de libros religiosos que eran verdadera inspiración divina y la colección sagrada. Esta lista oficial inspirada daba el tiempo el nombre de canon, libros canónicos, la palabra griega que significaba regla, norma, que quiere decir los libros de la regla de la vida, la norma de la vida, para quien crea de estos escritos. Los libros religiosos escritos en griego no entraron en el canon, recibieron el nombre de apócrifos, ocultos, porque tenían doctrinas dudosas, consideraban por origen oculto según los judíos. El primer siglo, en el año 90 después de Cristo, la comunidad judía había llegado a reconocer la práctica de 39 libros que inspiraban oficialmente. Esta libra la llaman Canon de Palestina o Canon de Jerusalén. La comunidad también al mismo tiempo, en simultáneo, existía una comunidad de judíos en Alejandría, en Egipto. Eran colonias judías numerosas fuera de Palestina, pues quedaban con más de 100.000 israelitas. Los judíos de Egipto ya entendían el hebreo, porque habían tiempo que habían aceptado el griego, que era la lengua oficial de todo cercano de Oriente. Las reuniones religiosas, sinagogas, las traducciones de las Sagradas Escrituras al hebreo, al griego, se llamaron los 70. Según la leyenda, antigua tradición de los 70,
Se había sido hace casi milagrosa a los 70 sabios, entre ellos 250 a 150 años antes de Cristo. La traducción griega 70 conservaba los 39 libros que tenían el Calo de Palestina, canon hebreo, más otros 7 griegos. Así se formó el famoso canon de Alejandría, con tal de 46 libros sagrados. La comunidad judía reconoció y vio diferentes hermanos de Alejandría rechazaban estos 7 libros porque estaban escritos originalmente en griego. Eran libros agregados posteriormente. En, en la realidad, el tiempo de nacimiento del cristianismo, dos grandes centros religiosos del judaísmo, el de Jerusalén en Palestina y el de Alejandría en Egipto. En ambos lugares tenía autorizado el Antiguo Testamento. En Jerusalén, 39 libros. Y en Alejandría 46 libros. Ahora pasamos en este sentido. Los primeros cristianos y la Sagrada Escritura. El cristianismo nació de un movimiento religioso dentro del pueblo judío. Jesús mismo era judío, no rechazó los libros sagrados. Además, los primeros oían hablar de Jesús, que no ha venido a suprimir el antiguo, sino a complementarlo. Por eso los cristianos, también los libros inspirados, vemos el usado de los judíos. Pero viendo una dificultad, ¿usaríamos el canon breve palestino de 39 libros o el canon largo de Alejandría con 46? De hecho, esta causa persecución a los cristianos, el cristianismo se extendió prioritariamente en Palestina, por el mundo griego, el romano, a menos en su redacción definitiva. Y cuando en los libros Nuevo Testamento citaban Antiguo Testamento más de 300 veces, naturalmente citaban en griego, según el canon largo de Alejandría. Era lo más lógico, por tanto, que los primeros cristianos en este canon griego de Alejandría, porque destinatarios a quienes debían llevar a Dios, todos hablaban en griego. Era el idioma oficial, como hoy en día es el inglés. Vos te vas en China, hablan un poquito de inglés y la gente te entiende. Te vas en Alemania, te van a entender. Te vas en Argentina, te vas en África. Y muchos africanos entienden el inglés. A diferencia de repente de hablar de español, hablar de alemán, no se habla en todas las partes del mundo, sino que es más reducido a países. Pero el inglés es el idioma internacional hoy en día, así también el griego, es la forma de entendernos. ¿Qué pasa ahora? Hubo una división en el sentido de que los judíos rechazaban esos 7 libros. ¿Por qué? Porque contenían prédicas cristianas, el cual, como sabemos, los judíos no llegaron a la conversión en totalidad. Y fue ese canon que ellos vieron, estos escritos contienen una doctrina contraria a las otras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar esto, suprimir, porque los cristianos en los primeros siglos estaban usando esos 7 libros inspirados. ¿Qué pasó en ese sentido? ¿Qué autoridad tenían ya los judíos? Ahí no se hablaba más que eran judíos, sino se llamaban cristianos. Y en esa autoridad establecida por Jesús sobre Pedro y los apóstoles que encontramos en Efesios, encontramos en los Evangelios, esa autoridad establecía a que la iglesia cristiana, la iglesia universal, tenga verdaderamente autoridad para definir cuáles eran los libros. En ese tiempo los judíos rechazaban, ¿por qué? Porque una mezcla, la destrucción de Jerusalén, un caos, muchos problemas también, y la conquista de su propio pueblo, de varios de los egipcios, de los romanos, de muchos pueblos otros más. ¿Qué pasó en ese sentido? Muchos escritos se perdieron, porque hubo muchos escritos, y en el Nuevo Testamento también faltan varios escritos que no encontramos y no posiblemente no encontremos más. Pero ¿qué pasa? El canon judío aceptaba solamente lo que tenían en arameo, hebreo. ¿Qué pasa? Hoy en día encontramos varios textos de los 7 libros deuterocanónicos que ellos rechazaron. ¿Qué pasa? Antes era la excusa que no había. Hoy encontramos libros en textos originales en hebreos y arameos. Así que ya no es una excusa
para rechazar. ¿Qué pasa? Hoy en día está en el canon judío que hoy se mantiene, el canon también que mantienen también los musulmanes, los católicos, pero al final vemos 45.000 aproximadamente. No tienen canon, usan canon Antiguo Testamento judío de Jerusalén y usan el canon del Nuevo Testamento definido por la Iglesia Católica. Pero el que agrupó esos libros que encontramos en el libro de Macabeos, conjunto de libros en Biblios, es la Iglesia Católica. Es los libros que la Iglesia perseveró a través del cristianismo, a través de la historia hasta el día de hoy. Y es la Iglesia Católica la cual conserva los escritos o los escritos más antiguos que se encuentran en el Nuevo Testamento. No hay otra iglesia. Preguntarle a los pentecostales, ¿dónde están las copias más antiguas que tienen de la Biblia? No tienen. Se toman de la Iglesia Católica los libros. Al atacar a la iglesia y decir que es muchas cosas, que es ramera, que eso, también tenemos que asumir que el canon no deberían ellos aceptar. Pero ellos aceptan porque no tienen una coherencia de fe. Rechazan la tradición. Pero muchos evangelios, muchas cartas, no dan el nombre del autor, sino que son conservados a través de los tiempos, a través de la tradición de la iglesia, que entendió que ellos eran los autores de esos libros. El libro de Marcos, algunas cartas de Pablo, Apocalipsis, encontramos definidas en el sentido que autores son establecidos por la Iglesia Católica. Y entendamos también en el sentido de que encontramos una revelación, un poco de entendimiento. Porque la Iglesia Católica cree desde Jesucristo, los apóstoles hasta el día de hoy, la misma cosa. Muchas cosas en concilio se establecen como verdad, pero se establecen de verdad en el sentido de que el pueblo ya creía en esa verdad. No es, vamos a inventar que hoy Jesucristo es marciano y todos tienen que creer. No, la gente ya creía en una fe, en un sentido. Y ellos dieron fe y establecimiento como que esa es la verdad. Pero la verdad ya existe ya antes de establecer. Lo que no había como verdad era el canon, que sí la iglesia tuvo que tener la autoridad por encima de los escritos para establecer cuáles eran. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Entendamos también en el sentido que para entender el canon, para entender la palabra de Dios, debemos también asumir la autoridad que la iglesia tiene, que ninguna otra iglesia tiene. Ninguna otra iglesia llamada cristiana puede decir que fue antes de la Biblia. Por ejemplo, Jesús dice, sean sal y luz del mundo. Yo voy a llamar a mi iglesia luz del mundo. Jesús bajó el Espíritu Santo en Pentecostés. Vamos a llamarnos pentecostales. Vayan y prediquen el Evangelio. Yo voy a llamarme Evangelio. La Biblia en ninguna parte, dice que la iglesia tiene que tener el nombre sacado de la escritura. Pero yo te digo y te puedo demostrar 1000 veces que la Iglesia Católica es la que tiene autoridad para definir esos libros, para definir cómo llamar a los escritos, para definir también que es palabra de Dios, porque tiene autoridad y ninguna otra lo tiene.